otro lado, las reformas borbónicas implicaron un enfrentamiento con la Iglesia. Los reyes eran autoritarios y partidarios de un Estado centralizado, donde las decisiones las tomara la corona. Por el contrario, la política en la época precedente, cuando los reyes Habsburgo, era corporativa. La sociedad política había estado integrada por varios estamentos parcialmente autónomos, reunidos cual federación bajo la autoridad del monarca. El principal de estos estamentos era la Iglesia Católica, que disponía del poder espiritual de inmensa trascendencia en aquellos tiempos. De este modo, en la era del despotismo ilustrado llevada adelante por los Borbones, el poder espiritual fue remecido por el político. En la Iglesia destacaba la orden jesuita, que tenía una organización interna eficiente y muchas propiedades. Los jesuitas habían asumido numerosas responsabilidades. La educación y las misiones destacaban como las más visibles. Entre los consejeros de los reyes absolutistas había temor frente al poder de los jesuitas. En estos círculos se sostenía que eran un estado aparte, dentro del mismo Estado español. Por ello, los reyes de la época absolutista expulsaron a los jesuitas de sus dominios en varios países europeos. Tanto en Portugal como en Francia, los jesuitas ya habían sido expulsados, cuando en 1767 la misma orden alcanzó a los jesuitas españoles. Las consecuencias de esta medida fueron de gran trascendencia. Por un lado, la educación de una buena parte de la élite había estado a cargo de los jesuitas. A partir de ese momento, pasó a control del Estado virreinal y, lógicamente, se resintió al perder a una buena parte de los mejores maestros. Estos colegios jesuitas incluían los destinados a hijos de curacas, entre los cuales destacaba el Colegio del Cusco, cuyo alumno más famoso habría de ser nada menos que Túpac Amaru II. Por otro lado, las propiedades de la compañía se desarticularon y fueron rematadas, produciéndose un traspaso de bienes que restó dinamismo a la economía. Finalmente se alteraron las lealtades y creció el cuestionamiento al poder de España en América. En ese mismo sentido, algunos jesuitas desterrados pasaron a complotar efectivamente contra el poder de España. El más famoso expatriado fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, criollo peruano procedente de Arequipa, que trabajó para el gobierno británico y escribió un célebre manifiesto titulado Carta a los Españoles Americanos, donde insta a los criollos a expulsar a España del Nuevo Mundo. Esta carta tuvo amplia difusión durante la etapa propagandística y en la primera fase de la lucha de la emancipación. Algunos sacerdotes estuvieron a favor de la independencia americana, expresando un profundo resentimiento contra la autoridad real, motivado por la prolongada campaña de los reyes Borbones contra los fueros y antiguos privilegios de la Iglesia. Entre los más prominentes rebeldes van a destacar los curas mexicanos Hidalgo y Morelos, quienes condujeron verdaderas rebeliones campesinas masivas. En el espacio peruano, a una escala menor, el mismo papel cumplió el cura Muñecas. Otra área de conflicto fue la tributaria. Durante los Habsburgo, los impuestos eran numerosos y poco efectivos. Los Borbones los redujeron a unos pocos, aumentando las tasas e impulsaron el cobro efectivo. Este aumento y sobre todo el nuevo rigor en su aplicación afectó las relaciones con las comunidades. Por ejemplo, la alcabala, que era el impuesto a las ventas, se duplicó y nuevamente volvió a subir. Nuevas aduanas fueron establecidas en pueblos del interior andino y los productos agrícolas de la tierra fueron incorporados al pago de la alcabala. Todo ello causó gran descontento y estuvo en la base de un ciclo prolongado de malestar campesino en la sierra peruana. Hubo muchos estallidos de protesta popular y las rebeliones confluyeron en el gran movimiento de Túpac Amaru. La denominada Gran Rebelión tuvo dos fases, pues después de la derrota del cacique de Tinta y del primer núcleo rebelde, hubo un segundo momento, conducido por Diego Cristóbal Túpac Amaru y por Túpac Katari,
un indio aymara que llevó la lucha al Alto Perú. Esta rebelión fue muy costosa y destructiva, tanto en propiedades como en vidas humanas. Duró un año y fue seguida por un silencio campesino, durante el cual los Borbones pretendieron que se abandone el quechua y se olviden antiguas costumbres andinas. No lograron su cometido a plenitud, pero la fase final del gobierno español en los Andes fue un intento de segunda conquista. Avanzado el siglo XVII, era evidente que las mezclas raciales se habían impuesto en el Nuevo Mundo. Nunca se había respetado la rígida separación prevista en las normas, según las cuales debía haber dos repúblicas, una de indios y la otra de españoles. Estas no debían mezclarse ni por matrimonio ni por costumbres. Pero nunca se cumplieron estas normas y la presencia de los esclavos de raíces africanas había terminado de propiciar un extenso mestizaje. Los Borbones quisieron registrar este proceso y ordenaron series de pinturas que en el Perú fueron elaboradas por órdenes del virrey Amat. Las razas puras, originarias de la época de la conquista, se estaban perdiendo y predominaban las combinaciones y mezclas. Para estos cuadros no solo importaba el fenotipo racial, sino que también consideran las costumbres, el vestido y las joyas, en suma, el carácter del americano. Con estas series visuales, los Borbones se estaban preguntando, ¿cuál es la definición social de América? Cuando uno más subía en la escala social, más propenso estaba a encontrar familias ampliadas. Los ricos vivían en casas grandes, donde compartían espacio varias generaciones y algunas ramas familiares. El parentesco de clase alta se caracterizaba por su amplitud. Por el contrario, la familia nuclear era característica de la plebe urbana, donde también aparecían algunas personas solas, que no compartían su vivienda con otros parientes. La sociedad era muy jerárquica y vertical, pero cada uno sabía su sitio y lo ocupaba sin contratiempos. A la vez, los espacios urbanos eran menos segregados socialmente de lo que son en nuestros días. Eran ciudades que funcionaban a pie, no existían medios de transporte y en las mismas manzanas vivían personas de muy distinta condición social. En las veredas de la ciudad todos se mezclaban, la élite y la plebe vivía una junto a la otra y caminaban por los mismos circuitos. En ese tiempo había muchos negros libres. Hacia finales del siglo XVIII, casi la mitad de las personas de origen africano en Lima eran libres. Ellos y ellas habían accedido a la libertad de diversas maneras, entre las cuales predominaba la compra por sí mismos de su libertad. En las ciudades coloniales de la era borbónica, muchos esclavos y esclavas eran trabajadores a cambio de un jornal. Ganaban salario y disponían de dinero, porque entregaban una parte al amo y conservaban otra para sí. En este régimen se propiciaba un contrato, por el cual el amo le iba vendiendo a plazos su libertad al esclavo. Los esclavos sujetos a esta condición eran llamados horros, porque estaban ahorrando para obtener su libertad. Se generó un mercado de compra de libertad que era alentado por los amos, porque en paralelo les permitía ir comprando esclavos jóvenes en reemplazo de los esclavos algo mayores a quienes estaban vendiendo su libertad. Era una rueda. Un último tema que han discutido los historiadores es si las reformas borbónicas alentaron la independencia. Es decir, si unas reformas aplicadas con dificultad y percibidas como abusivas pudieron haber desatado la protesta que culminó en la independencia. Como tantas veces en la historia, ante este tipo de preguntas de fondo, se han elaborado distintas respuestas.